personas en general que tengan interés en temas relacionados con los residuos. La mayoría de los seminarios son seminarios en inglés, pero hemos hecho un esfuerzo por también aportar con seminarios en nuestra lengua, de tal forma que más personas en nuestra región tengan acceso a ellos. Este seminario virtual lo titulamos Responsabilidad extendida del productor, sistemas de orientaciones y propuestas para América Latina. Y básicamente decidimos hacerlo y organizarlo en función de mucho interés que hay en torno a esta temática, al hecho de que está siendo desarrollado muy fuertemente la discusión en torno a la necesidad imperiosa de estos sistemas y ya en algunos países con avances concretos en ese sentido. ¿Dónde recae la responsabilidad por la generación ingente de los residuos hoy día en América Latina y en el mundo? Bueno, la responsabilidad extendida del productor lo que hace es generarse como una herramienta de política pública que aborda una dimensión fundamental del problema, como es identificar justamente la responsabilidad de los productores y, en el sistema, y el cómo se concreta esas responsabilidades a través de la valorización de los residuos, y ahí también hay un montón de otras miradas que entran en conflicto. Y desde nuestra perspectiva, ese énfasis tiene que estar puesto en la reutilización, en el reciclaje y abriendo una puerta fundamental al diseño. Todo esto que parece una ruta más o menos simple, en realidad es muy compleja, subyace en un montón de preguntas que responder. Es muy desafiante en su implementación y en definitiva implica un cambio cultural, y probablemente por eso buena parte de lo complejo que es radica en ese hecho, digamos. Y entonces también ahí surgen otras preguntas respecto de cuál es el rol que juegan los distintos actores en este proceso. ¿Qué rol juega en particular la sociedad civil? ¿Cuáles son las herramientas que pueden ser útiles para promover un sistema de responsabilidad extendida del productor que sea consistente con los principios de basura cero que perseguimos? ¿Cómo los recicladores son reconocidos en este proceso, considerando que son ellos quienes históricamente han hecho el reciclaje en nuestro continente? ¿Y qué elementos, por otra parte, necesitan los tomadores de decisión para iniciar procesos de diseño de REP que sean exitosos? Entonces, en el afán, por supuesto, no de responder acabadamente a todas esas complejas preguntas en este espacio, simplemente hemos querido reunir a personas que manejan este tema desde distintas perspectivas, y toda la conversación de esta hora va a girar en torno a un documento que le encomendamos a Elizabeth Greenberg, que es nuestra primera panelista, con el objetivo justamente de generar una herramienta práctica que permitiera servir de orientación para quienes quieran introducirse en este tema de la responsabilidad extendida del productor. Así que yo rápidamente habiendo hecho esta introducción, voy a presentarles a Elizabeth. Elizabeth es socióloga y coordinadora del área de residuos de un renombrado instituto de investigación y de acción en Brasil, llamado Instituto Polis. Y Beth ha seguido durante más de 10 años el proceso de diseño, discusión y aprobación de la Política Nacional de Residuos Sólidos de ese país. Como les digo, entonces, la columna central de este seminario virtual va a ser su presentación, y luego voy a entrar de nuevo a presentarles brevemente a nuestros siguientes panelistas, que son Ezequiel y Jorge, quienes van a complementar la presentación de Elizabeth. Un último detalle es decirles que hay un cuadro abajo de su pantalla que dice Q&A, que es Questions and Answers. Si ustedes tienen comentarios, preguntas que quisieran hacer o que vayan surgiendo a medida que van escuchando las presentaciones, les pedimos por favor que las escriban ahí. Y ahí, bueno, nosotros vamos a hacer un esfuerzo de compilación para que idealmente todas ellas, en la medida de los tiempos, sean respondidas. Así que voy a dejar a Beth con ustedes ahora. Muchas gracias, Beth, por estar con nosotros, y adelante. Gracias, Magda.
A ver. Share. Bueno, buen día a todos y todas que participan de este seminario virtual. Gracias Magda y Camila por la organización del webinar y un gusto compartir también este panel con Jorge y mi amigo Ezequiel. Bueno, entonces yo les voy a presentar inicialmente elementos, algunos, no todos que preparamos, no nos logra el tiempo, para la construcción de una política nacional de residuos sólidos con responsabilidad extendida del productor. Y parto con el concepto que usamos de residuos urbanos. Los residuos urbanos son definidos como residuos domiciliarios y residuos de otras fuentes cuya naturaleza y composición son similares a los residuos domiciliarios. Los residuos peligrosos de consumo domiciliario, llamados residuos especiales de generación universal, también están contemplados en esta definición. Y ahora les presento entonces una definición de responsabilidad extendida del productor, que vamos a llamar en algunos momentos de REP, en el ámbito de gestión y producción. Empezando entonces con una primera definición de REP a nivel de gestión. La responsabilidad frente a los residuos generados post-consumo es de los fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o sea, del productor. La responsabilidad financiera de la gestión de residuos debe ser transferida desde las municipalidades al productor. Y las responsabilidades de tipo informativa y legal de los productos en todo su ciclo de vida debe ser asumida por los productores. Y aunque a nivel de gestión, eso es muy importante, los sistemas de REP de América Latina deben contemplar la participación efectiva y remunerada de las asociaciones y cooperativas de recicladores y recicladoras en la cadena de recuperación de los reciclables. Y a nivel de producción, REP debe promover mejoras ambientales para ciclos de vida completos de los productos, extendiéndose la responsabilidad de los productores a varias fases del ciclo total de su vida útil: recuperación, reciclaje y disposición final. Y la REP se implementa a través de instrumentos políticos, administrativos, económicos e informativos. Ahora paso a algunos principios orientadores. Una política de gestión sustentable de residuos debe exigir que los productores optimicen la utilización de los recursos y aseguren que los residuos sean valorizados como recursos que pueden contribuir para facilitar la transición hacia un modelo de economía circular, cradle to cradle en inglés, de la cuna a la cuna. Entonces, REP debe, primero, promover un modelo de gestión de residuos que sea inclusivo, socialmente justo y equitativo. En segundo, crear oportunidades para actores locales y comunitarios con base en circuitos cortos de producción y consumo. REP debe también promover sinergias entre la economía circular y las políticas energética, climática, agrícola, industrial y de investigación científica. Un cuarto principio, extraer beneficios para el medio ambiente en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y para una economía orientada hacia la producción del bien común y del bienestar social de la población como un todo. Ahora paso entonces a algunas directrices generales. Entonces, la definición del sistema de REP significa la recuperación de materiales post-consumo, como ya he dicho, para cubrir formas de valorización de los residuos que no contemplen la incineración con recuperación de energía
ni el coprocesamiento de residuos para ser usados como combustible. Valorización es aquí entendida como la preparación de los residuos para la reutilización, lo que incluye la retornabilidad y el reciclaje de materiales. Una otra directriz es que es fundamental establecer una política pública que garantice la implementación de programas de educación ambiental, que orienten claramente las formas de separación de los residuos en 3 versiones en su origen: reciclables, orgánicos y basura. Un programa efectivo de educación ambiental resultará en menos rechazo, que se destinarán a las cooperativas de recicladores y recicladoras. El sector privado debe cumplir las obligaciones del sistema de responsabilidad extendida del productor de tal forma que contemple la participación efectiva y remunerada de las asociaciones y cooperativas de recicladores y recicladoras en el sistema de recolección selectiva, clasificación, preprocesamiento y educación ambiental en países de América Latina. A los gobiernos municipales, provinciales y centrales les corresponderá la creación de líneas de financiamiento no reembolsable para garantizar la estructuración de las cooperativas y asociaciones de recicladores de tal forma que puedan actuar de modo eficiente y estructurado en la cadena de la recolección selectiva, clasificación y preprocesamiento. En el debate puedo contar un poco, si les interesa, cómo esto pasó en Brasil. Una otra directriz es que la REP debe ser obligatoria y estar contemplada en los planes nacionales y regionales, lo que presupone metas progresivas para la prevención de residuos, la no generación, la reutilización y el reciclaje de los productos. Deben crearse metas para la sustitución de envases descartables por retornables, para retirada de circulación de productos que contengan sustancias tóxicas y para la entrega de productos sin envases ni embalajes. Las empresas que usen envases retornables podrán tener una reducción en sus cuotas de contribución para un fondo REP. Y una última directriz es que los productores deben proporcionar información de forma transparente y accesible al público sobre la cantidad y las características de los productos que ponen en el mercado. Para eso, entonces, es fundamental la creación de una ley, de un marco regulatorio, de una política nacional de residuos sólidos en el ámbito federal, que establezca principios, directrices, objetivos, instrumentos, obligaciones, metas, sanciones y mecanismos de control para la implementación efectiva de un sistema de REP. Y también en la ley es fundamental la creación de un fondo REP. Así que para viabilizar el pago de esos servicios deberá ser creado un fondo a nivel estatal, central. Este recurso será transferido a fondos municipales, que a su vez deberán garantizar el pago de los servicios prestados por las cooperativas y o asociaciones de recicladores y recicladoras y demás costos asociados a los sistemas REP mencionados antes. El conjunto de las empresas que generan residuos post-consumo serán responsables entonces por el financiamiento de los servicios de recolección selectiva, clasificación y preprocesamiento de los residuos reciclables, de programas de educación ambiental de la población, de información sobre los productos, composición, potenciales efectos nocivos, etc. Y también serán responsables por los gastos administrativos para el seguimiento del sistema REP y contratación también de auditorías independientes para el monitoreo.
Y es fundamental que en la Política Nacional de Residuos Sólidos crear comisiones a nivel estatal, central y municipal para garantizar la implementación de un sistema de red. Las comisiones deben contemplar equilibradamente las diversas visiones de los actores involucrados, productores, asociaciones y cooperativas de recicladores, redes basura cero, gobiernos, y garantizar el respeto a las reglas, normas y obligaciones establecidas, así como el cumplimiento de las metas. Bueno, terminado eso, les voy a presentar, y es el fin ahora de la presentación, 10 pasos de un proceso político organizativo para estructuración de una política nacional de residuos sólidos y REP con base en la experiencia de Brasil y también en base a la experiencia de Chile que he intercambiado con Ezequiel, Macarena y otros actores que han participado de eso. Un primer paso, entonces, es crear una articulación política teniendo como objetivo central formular propuestas para contribuir en la elaboración de una política nacional de residuos sólidos. Un segundo paso es realizar un levantamiento de todos los proyectos de ley y propuestas ya existentes sobre el tema de los residuos sólidos. Un tercer es acceder a diagnósticos confiables sobre la gestión de los residuos sólidos en cada país, que permita la construcción de referentes concretos, definición de directrices, instrumentos, responsabilidades, productos a regular mediante políticas de REP, metas, etcétera, en la elaboración de la política. Un cuarto paso es elaborar colectivamente un documento propositivo de política nacional que contemple el tema de la responsabilidad extendida del productor, que sirva de referencia para debates y diálogos con segmentos clave en ese proceso. Un quinto paso es organizar debates entre redes e instituciones que actúan alineadas con principios centrales de gestión de residuos sólidos, con responsabilidad social y ambiental. Redes basura cero, movimientos de recicladores, ONGs, instituciones de educación e investigación, para la construcción colectiva de propuestas que sean sistematizadas en un documento que sirva de referencia para el debate público. Un sexto es organizar debates públicos que traigan representantes del Parlamento para que presenten sus propuestas en construcción en el Congreso Nacional sobre la política nacional y REP. En el caso de no haber propuestas en curso en el Congreso Nacional, las articulaciones de la sociedad civil pueden crear ese espacio político para hacer cabildeo y presionar para que ese debate sea abierto. En cada país debe ser evaluada la pertinencia de convocar al sector privado en esta etapa. Nosotros, por ejemplo, no los invitamos. Un séptimo es crear un grupo con representantes de la sociedad civil que hayan sido legitimados en el proceso de discusión de una política nacional y de REP que sea referencia para el establecimiento de un flujo de diálogo entre la sociedad civil y el Parlamento. De nuevo, en cada país hay que evaluar la pertinencia de convocar en este momento el sector privado o no. Un octavo es identificar representantes del sector privado que tengan posiciones más receptivas para la discusión de REP y realizar debates para que presenten su visión y conozcan las posiciones de la sociedad civil de tal forma que esos sean momentos de advocacy, cabildeo, y hagan avanzar los procesos de construcción de una política nacional de residuos sólidos con responsabilidad extendida del productor.
Un noveno paso es, al momento de la concreción a nivel del Parlamento de un proceso de elaboración de una política y red, es fundamental garantizar representantes legítimos de la sociedad civil que establezcan canales de diálogo directo con coordinadores o relatores de comisión que tendrán esa atribución en el Congreso Nacional de cada país en cuestión. Y un décimo es que representantes de la sociedad civil identificados en el proceso de construcción de las propuestas de la política y de red deben participar de consultas y audiencias públicas a nivel nacional y de estados. Claro, si los hubiere, como fue en el caso de Brasil. Y en términos del proceso de reglamentación de la ley, hay que garantizar mecanismos clave para seguimiento de la implementación de las responsabilidades de forma efectiva. Entonces, comisiones de control social deben tener composición plural entre los diversos segmentos representados para tener un equilibrio, traer un equilibrio de fuerzas políticas en la toma de decisiones. Es eso, muchas gracias y podemos debater más en el final de las presentaciones. Un minuto. Gracias. Gracias, Beth. Muchas gracias y gracias por el tiempo ahí preciso. Solamente agregar que este documento que elaboró Beth tardó varios meses, fue un trabajo bastante arduo de recolección de experiencias, de bibliografía, como bien comentaste tú, Beth, también de entrevista directamente con algunos actores clave en algunos procesos de elaboración y de aprobación de normativas de responsabilidad extendida del productor que ya se han venido desarrollando en la región. Entonces, en buena parte del documento que elaboró Beth y que vamos a poner a disposición de todos ustedes al final de este seminario, precisamente lo que intenta es entregar algunas herramientas súper concretas para que aquellos que tengan intención tanto de iniciar procesos en sus países como de hacer un seguimiento adecuado en aquellos países donde ya estos sistemas están comenzando a implementarse, cuenten con esta herramienta súper práctica y concreta para llevar a cabo eso. Así que muchas gracias, Beth, de nuevo. Y bueno, me imagino que van a surgir comentarios, preguntas y consultas, y ojalá que podamos tener un tiempo para eso con ustedes. Así que los invito nuevamente a que si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer que derive a una pregunta, lo pueden hacer en el cuadrito que les comenté, que está en la parte baja de la pantalla, que dice Question and Answers, o bien lo pueden hacer directamente en el chat, que es una pantalla que les va a aparecer a mano derecha, digamos, de su pantalla, y algunas personas, de hecho, ya han saludado por esa vía. Así que puede ser por cualquiera de esos dos mecanismos. Y bueno, quiero continuar presentándoles a nuestro segundo panelista, agradecerle además a Jorge por su tiempo para estar aquí en este espacio y aportar con su experiencia. Jorge Canals es ex subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente de Chile y él estuvo en la dirección del Comité de Responsabilidad Extendida del Productor mientras estuvo en ese cargo, trabajando estrechamente con diversos actores, entre ellos con el Movimiento Nacional de Recicladores, que tuvo un rol también muy clave en todo el proceso de elaboración de la ley para que llegara a ser lo que es hoy día, con las características particulares que tiene la ley en Chile. Así que los quiero dejar con Jorge, y quien va a compartir una pequeña presentación. Así que te dejo, Jorge. Sí, por ahí está ya. Ahí se ve. Ahí se ve, ya. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y la verdad es que el documento que acaba de explicar Beth
al tiempo leerlo ha sido muy esclarecedor para revisar y analizar el proceso nuestro en Chile, digamos. Ese proceso Ezequiel lo conoce mucho más que yo porque él estuvo desde un inicio. A mí me tocó ingresar a este proceso al tiempo de la ejecución de la ley de responsabilidad extendida del productor, que en realidad se llama Ley de Fomento al Reciclaje, que es una ley marco en la gestión de residuos, pero ha sido vulgarmente, en el buen sentido de la palabra, conocida como la ley REP, ¿no? Eso quiere decir lo fuerte que es este instrumento económico, la responsabilidad extendida del productor, cuando es, como bien explica el documento de BET, es solo un instrumento subsumido en un marco de planificación mayor. Entonces, mi primera reflexión tiene que ver un poco con eso, que cómo por lo menos en Chile la planificación está muy por debajo, muy subordinada a lo que establece una ley. Una ley es un instrumento que fija una política pública, que establece derivaciones reglamentarias, pero que no agota en ningún sentido el ámbito del área, digamos, un área tan dinámica como la gestión integral de los residuos. Nosotros tenemos una política nacional de residuos que se elaboró pensando en un horizonte del año 2018-2030, que fue aprobada al final del gobierno de la presidenta Bachelet, que cuando yo leía el documento de BET, yo decía, ¿cuánto de lo que ese documento pide normativamente o establece como un deber ser se cumplió al tiempo de establecer una política nacional? Yo, por ejemplo, cuando me tocó conocer esta política nacional que está haciendo elaborar el Ministerio de Medio Ambiente, obviamente en consulta con los otros ministerios con competencia o sectores, servicios públicos con competencia ambiental, en Chile Salud tiene muchas competencias en términos de residuos, las municipalidades, qué decir, bueno, pregunté precisamente si muy avanzada su elaboración, si había sido conocida por los municipios, y la verdad es que me decían que no. Yo dudo también de que si Ezequiel, por ejemplo, la conoció con debida, no digo él como persona, yo le tengo el mayor de los afectos, digamos, pero me refiero a el representante del Movimiento Nacional de Recicladores o a los representantes que sean, la conocieron a su tiempo. Pero el primer punto es ese, nuestra planificación o las planificaciones nosotros no las tenemos debidamente vinculadas a un aspecto obligatorio vinculante. Desde los 90 que planificar tiene una mala reputación, se ha empezado a recuperar y a darse cuenta que sin planificación es imposible tener una gestión integral de residuos y no basta con la ley. La política nacional nuestra estableció un objetivo que es prevenir la generación de residuos, incentivar su valorización y eliminación adecuada, en línea un poco con el documento marco que ha expuesto precedentemente BET. Esta política está inmersa en este marco normativo que tenemos nosotros en Chile. Voy a hablar mucho como abogado, que es mi profesión, así que les ruego que me disculpen, que es horroroso. El mundo sería un muy buen mundo si no hubieran abogados, pero los hay. Y esta es la cantidad de un enjambre normativo que tiene que ver con múltiples contiendas y cruces de competencias al tiempo de gestionar los residuos. Sin perjuicio, hoy día tenemos una ley de fomento del reciclaje publicada en el año 2016, como se ve ahí en la flechita, y una política nacional de residuos que yo creo que muy pocos conocen. Aún así existe este enjambre normativo que al tiempo de ejecutar acciones y políticas públicas se traduce muchas veces en superposición de competencia, en ineficacia, en falta de coordinación, en falta de planificación, en suma. Cuando Beth hablaba de un proceso de construcción colectiva, su documento, que es una frase tan poderosa, yo decía, ¿cuánto de ese proceso de construcción colectivo hubo al tiempo de elaborar esta política nacional de residuos? Ahí tenemos, por ejemplo, un proceso de consulta ciudadana, el año 2017, pero nuestros procesos de consulta siguen siendo muy tenues, siguen siendo muy acotados, poco extensos, y ahí uno de nuestros grandes desafíos como institucionalidad en general, no solamente ambiental, es cómo revalidamos planificaciones y leyes cuyas consultas han sido no del todo efectivas. A veces, muchas veces hacemos, lo digo como experiencia en el Estado, digamos, uno hace muchas veces las consultas tratando de hacerlas rápidas, porque abrir consulta va a siempre significar un espacio de tensión y de desafío, entre comillas, al poder estatal, ¿no? El gobierno, junto a sus oficinas, sus funcionarios políticos y técnicos, define política, y hay un sesgo, puede haber un sesgo consciente e inconsciente
de no querer participarlo lo más ampliamente posible, porque eso va a significar exponerse a todo lo que uno se expone al tiempo, a hacer procesos de participación cuando son abiertos y bien llevados, digamos. Esta es la política, la antigua, política de gestión de residuos que teníamos antes de la actual, con un objetivo que obviamente respondía al contexto en el cual se diseñó. Ha cambiado muchísimo eso, gracias al trabajo de muchas organizaciones, de muchas ONG, al Movimiento Nacional de Recicladores, al Movimiento Basura Cero, a la Alianza contra la Incineración, que me tocó a algunos conocerlos, no sé si es el nombre, pero ha ido puliéndose y perfeccionándose de alguna forma el objetivo de las políticas de gestión de residuos. Esta, por ejemplo, del año 2005, 2006, no recuerdo bien, hace un énfasis en el manejo de los residuos, minimizando el riesgo a la salud de las personas y al medio ambiente, y un desarrollo sustentable y eficiente del sector. Es decir, igual hay un avance cualitativo respecto a este objetivo con el objetivo de la política actual. Ahí hay un esquema más o menos de cómo funciona nuestra política que también, al menos en el papel, tiene mucho que ver con lo que estableció BET, ¿no es cierto? La idea de la economía circular y la idea de una política de responsabilidad extendida al productor que tiene dos objetivos claros, como dice el documento. Uno, mantener lo más posible dentro del circuito productivo a los materiales y tratar de rediseñarlos de forma que se use la menor energía y materia posible. Ahí está la visión que hace referencia a la política de la economía circular. La economía circular es un concepto que hoy día está muy en boga, que está constantemente en el debate público, pero no sé cuánto se trasunta en la realidad efectiva y cuánto el Estado, a través de su planificación, puede influir en el tema de que se genere, a través del ecodiseño, la economía circular. Este es el nuevo enfoque, lo comparamos con el anterior, ya lo vimos en un principio, y la política tiene estos objetivos y las líneas de acción que ven al lado. No los voy a decir todo porque se nos voy a aburrir, pero en el fondo tiene que ver con el desarrollo de instrumentos para la prevención y valorización, el acceso a disposición final de los residuos sólidos en todo el país. Nosotros, en Chile, todavía no tenemos relleno sanitario en todas las regiones con estándares ambientales y sanitarios actualizados. Ezequiel bien sabe de eso. Promover una mayor responsabilidad de participación de la ciudadanía en la prevención y la valorización de residuos. Ahí hay un desafío gigantesco, ¿no es cierto? La red está pidiendo separación en origen, la recolección selectiva, nuestros porcentajes son bastante menores y eso sin un cambio cultural profundo es imposible. La red, cómo funciona la ley nuestra, BET ya lo dijo claramente, digamos, no voy a ahondar en aquello, pero traspasa a los productores y cumplimos de esa forma también lo establecido en el texto, el financiamiento del sistema de gestión. Este es el clásico modelito de cómo opera, que Ezequiel se lo debe hacer de memoria, donde nosotros hoy día estamos en esta etapa. El Ministerio ya publicó el decreto de los neumáticos fuera de uso, que fue el primer producto prioritario, y hoy día está publicado el anteproyecto del decreto para establecer metas en envases y embalaje. Se ha constituido solamente ni siquiera se ha constituido formalmente, está en constitución un sistema de gestión de los grandes productores de envases y embalaje, ¿no es cierto?, las grandes empresas. Yo estoy medio perdido de cómo ha ido el tema en términos, por ejemplo, de la certificación y de competencias de los recicladores y recicladoras, en fin. Esto también lo puse como ejemplo en la época en que estamos nosotros de lo que falta de información, ¿no? Por ejemplo, había un número estimado de casi 190.000 productores de envases y embalaje, y en esa fecha, que era el 31 de agosto del 2017, había solamente 812 productores registrados. Entonces, también el desafío de información de los productores es muy importante. Para concluir, algunas de las iniciativas que existían para garantizar lo que señala el documento de BET, que me pareció tan importante, ¿no es cierto?, de financiar dentro del REP, los sistemas y las cooperativas de recicladores y recicladores, y darles el rol que corresponde. Yo no sé si eso está haciendo hoy día, no lo sé. Me imagino que está bastante puesto en duda y hoy día el enfoque es muy empresarial. Las empresas, bueno, obviamente se están grandes preocupando de empezar a cumplir las metas, constituir sus sistemas de gestión, y yo no sé cómo va eso. Había un proyecto de usar tecnología para garantizar la trazabilidad de los recicladores de base, de buscar un sello de reciclaje inclusivo, un sello de cero residuos. Para mí es súper importante cómo el Estado ocupa sus competencias de certificación para garantizar procesos inclusivos y justos. El ecodiseño, que también es
para mí bastante relevante, si no clave, a través de ecoetiquetado, certificación y un marco regulatorio. El ecodiseño probablemente es hoy día muy lejano, al menos en nuestro país, pero algo que hay que intensificar muchísimo. Y para finalizar, nuestros desafíos van por ese lado. Yo creo que la red en Chile está avanzando, pero desde un punto de vista exclusivamente de la gestión de los residuos, de cumplimiento de metas y eficiencia y políticas de mercado, etcétera. No veo todavía cómo a través de cumpliendo el objetivo de desarrollo sostenible podemos construir un modelo de gestión, como sea el documento, que sea inclusivo, socialmente justo y equitativo. Y eso les voy a compartir una sola cosa más, que es el extracto del... Ahí se ve, ¿o no? ¿Se ve el documento? Sí. Ahí en este anteproyecto que está siendo consultado solamente hay una referencia a los recicladores de base, ¿no? Que establece que pueden participar de la gestión de residuos en tanto se encuentren registrados, obviamente lo sabemos, y los sistemas de gestión deben proponer un plan de inclusión para garantizar su debida integración. ¿Quién va a controlar cómo son esos planes de inclusión? ¿Qué principios van a cumplir? ¿Cómo se va a producir el control social para que esos planes de inclusión sean efectivos y no sean solamente políticas como de greenwashing o de tener un par de recicladores y recicladoras para que esto se vea bien? Entonces, ese es un desafío importante que el documento establece las bases bien orientadoras para poder deliberarlo a nivel de país, a nivel de Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Creo que es súper interesante la complementación que tú haces con la visión desde también desde el ámbito de, de los esfuerzos, digamos, de implementación, de discusión y hoy día de implementación que se están haciendo en particular en Chile. Surgen ahí un montón de desafíos que tú planteas y que, bueno, es parte de lo que el documento también ha querido abordar y desde esos desafíos entregar algunas herramientas concretas para poder enfrentarlos. Y precisamente, de alguna manera, el documento que redactó Beth con aporte de muchas personas y de las experiencias que ya existen es precisamente rescatar esas experiencias para no cometer los errores que se han cometido o cometerlos en menor medida, digamos, y identificar aquellas falencias que los países que están de alguna manera más avanzados en estos procesos están viviendo y experimentando hoy día y que de alguna manera también han significado en algún sentido pérdidas valiosas de tiempo, ¿no? Tú hablabas de la fundamental necesidad de la planificación y claro, precisamente esa es una cuestión en la que se ha fallado en el proceso y que nos obliga a volver atrás una y otra vez para revisar y volver a revisar los mismos procesos en los que estamos. Y bueno, también mencionaste en varias oportunidades, y es una cuestión muy central desde nuestro trabajo en Gaia, en América Latina, el cómo en estos sistemas se reconoce la labor que han desarrollado históricamente los recicladores de base y cómo esa labor se va a seguir reconociendo dentro de estos sistemas de tal forma que al momento de implementarse sistemas de responsabilidad extendida del productor, eso no signifique la desaparición de los recicladores de base, sino que todo lo contrario, signifique ojalá un avance en su reconocimiento, en el pago por el servicio que ellos desarrollan y en el terminar con la invisibilización que se ha hecho históricamente de su labor. Y por eso nos pareció que era muy interesante que pudiéramos también contar con Ezequiel Stay, que está aquí también con nosotros. Ezequiel es parte de la Secretaría de la Red Latinoamericana de Recicladores y un dirigente nacional que lleva muchos años siguiendo todos los procesos relacionados con el manejo de los residuos en nuestro país y el cómo los recicladores pueden deben y tienen el derecho, por lo demás histórico, de hacerse parte de esos procesos. Y en ese ámbito, lo que ha hecho el Movimiento Nacional de Recicladores en el marco de la discusión de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor ha sido muy fundamental y es lo que queremos, lo que nos interesa que Ezequiel nos pueda compartir hoy día en este espacio, de manera que también sirva a otros actores para
entender cómo se llevó a cabo y tener algunas directrices también en ese sentido para el futuro en los países donde este proceso se está iniciando, digamos. Así que, Ezequiel, te dejo la palabra. Estás en... Ahí sí. Ahora sí. Hola, buenos días y buenas tardes, según donde estén en este minuto. Buenas tardes a usted, señorita Beth, yo creo ya. Más de las 12, la 1 de la tarde ya. Sí. En realidad, al escuchar tanto a Beth como a Jorge y los resúmenes de Magdalena, me surge una inquietud y una necesidad que todos los actores de esta linda América Latina y el Caribe, que a diferencia de Brasil no hablamos español, no habla español, pero habla muy bien el portuñol, sin jugársela, sin colocarse desafíos concretos que no pasen más allá de un sueño, no podemos avanzar e incidir en la política pública. Los recicladores en América Latina, y en particular el ejemplo de Colombia, Brasil y Chile, son clarísimos. El día que comprenden que este es su negocio, por supuesto, porque alimentan a su familia, pero si quieren permanecer en el tiempo como actores reales, tomadores de decisiones en la gestión de los residuos, es participando en la incidencia de las políticas públicas. Por eso mismo, nosotros en Chile, no es Ezequiel Stay el que se presentó solo a discutir desde el primer gobierno de Bachelet, y en ambos gobiernos de la presidenta Bachelet y ahora en los dos gobiernos del presidente Piñera, activamente y siendo un actor que se le escucha, que honestamente hay y seguirán habiendo desafíos, ya que la red en Chile en forma particular es manejada directamente por los empresarios y no sabemos hacia dónde ellos van a querer llevarla. Te agradezco, Jorge, esa inserción que hiciste porque me diste harta agua para hablar al colocar la inserción que nosotros hemos estado viendo en la discusión de los reglamentos, es decir, las metas que se van a desarrollar en los diferentes sistemas de gestión. Cuando nosotros queremos ser participantes de estas discusiones, no podemos quedar en silencio ni dar una señal vacía del conocimiento que tenemos. En América Latina se ha hecho mucho en estos últimos años. Si nosotros hablamos del 2010 en adelante, en América Latina antes a los recicladores no se le consideraba para cuando había una discusión de política pública. Es decir, hoy día el más claro ejemplo que tenemos es Ecuador, República Dominicana, Panamá, que las definiciones de las nuevas leyes que se están discutiendo, en las cuales hay red también adentro, los recicladores son tanto o más actores como nos tocó ser a nosotros los recicladores chilenos. Hay que formarse, no solo capacitarse, formarse, cambiar el chip de valorizar los conocimientos de uno. Una dirigente chilena hace unas 2 o 3 semanas atrás en Ecuador a unos panelistas supuestamente especialistas en economía circular les dijo, qué lindas las palabras que dicen, pero nosotros sabemos a veces mucho más que ustedes. ¿Por qué sabemos mucho más que ustedes? Porque desde un escritorio se agradece el tecnicismo, se agradece
tu grado académico de socióloga, se agradece tu grado académico en las leyes, se agradece tu grado académico en las comunicaciones, pero ninguno mete la mano a la basura y desde ahí empezó a crear. Ninguno. Entonces, ¿a dónde puede ser que las REP en América Latina empiecen a funcionar con inclusión y no sea una inclusión de que yo diga, esta foto me la voy a sacar con este reciclador porque ellos me están con una botellita de PET para que sea bonita y estoy salvando el planeta? No. ¿Dónde pueden estar los grandes cambios? ¿Dónde pueden estar los verdaderos impactos? Es cuando yo me coloco a elaborar un sistema de gestión, tengo que consultar a los actores de verdad. Las respuestas no están desde Europa. Yo he sido tajante en esto desde el 2008, cuando empezamos las discusiones para esta ley que llegó el 2016. En Europa es otra cultura, otro mundo. Nuestra América Latina es de piel oscura, es de manos rajadas, es de mujeres comprometidas. No podemos mirar con los mismos ojos un sistema de gestión en Europa como en América Latina. Y es más, si nosotros en América Latina queremos hacer REP inclusiva, porque es muy linda, la ley REP en Chile dice un concepto de inclusión. En Brasil la política general de relación también habla de que no dice inclusión, pero transmite el pensamiento. Pero tenemos que escuchar a estas mujeres y hombres que a veces tienen tanto más que aportar. Ahí vamos a tener leyes REP inclusivas, vamos a tener soluciones concretas, soluciones de verdad. Hay que recordar, yo nunca me voy a olvidar el 2005 cuando Silvio en San Leopoldo dijo, orgulloso de tener mis manos dentro de la bolsa de la basura, pero mi cabeza bien erguida por ser reciclador. Es decir, debemos considerar, si hoy día los recicladores en la OIT no van a pasear a la OIT, no van a pasear a las reuniones de Hábit, no van a pasear a las reuniones de PENUMA, ¿por qué las Naciones Unidas nos invita a estos espacios? Porque tenemos que aportar. ¿Y por qué los gobiernos locales no son capaces de entender? Municipios sesgados que siguen queriendo tener esclavitud hacia los recicladores y estamos en el siglo XXI, que creen porque le regalan 2 botellas, ya estás dándole, ya que se vayan tranquilos y callados para la casa. No, la red nos trae soluciones concretas con el pago por servicio. Hay que pagarle a aquellos que han hecho la pega gratis décadas por décadas. Hay que pagarles. ¿O acaso al jardinero no le pagáis? ¿Le pagáis con el pasto? Bueno, podría estar 2 horas más, pero hay que pensar en la hora. Gracias, Ezequiel. Bueno, yo creo que Ezequiel aborda un tema muy clave y que es en el fondo que los sistemas de gestión que elaboremos desde nuestra región son sistemas que tienen que estar orientados, digamos, y construidos desde nuestras realidades y en esa realidad un actor fundamental de esa realidad precisamente son los recicladores de base y por eso los sistemas que se han elaborado y que se han escrito en nuestra región tienen ese elemento fundamental.
como es el caso de, bueno, de Brasil, de Chile, hoy día Colombia, con una nueva legislación del año 2018 que también está en esa línea. Surgen algunas preguntas que, bueno, ya que Ezequiel, tú recién hiciste tu intervención, me gustaría comentarte dos preguntas que hay en la línea de, no sé si vamos a poder responderlas todas porque estamos ya un poco en la hora, pero hay una pregunta que dice, ¿cuáles son las recomendaciones para garantizar, algunas recomendaciones generales para garantizar un sistema realmente inclusivo a los recicladores de base? Me imagino que desde estos sistemas de responsabilidad extendida del productor es la pregunta. Y hay otra pregunta de Bolivia. Denise señala que ellos están construyendo la estrategia de responsabilidad extendida del productor este mes precisamente, y quisieran orientación sobre cómo incluir ese aspecto de inclusión social dentro de la estrategia y qué metodologías usar para la definición de metas e indicadores. Y comenta ella, bueno, la situación en Bolivia en particular, que hay recicladores y recuperadores que trabajan de manera informal y que solo existen no más de 5 asociaciones formales legalmente establecidas. Entonces creo que las preguntas van en la línea, Ezequiel, y me parece que tú tienes una experiencia vasta ahí, en la línea de, bueno, cuáles son los pasos concretos, ¿no? Para ir introduciendo la perspectiva y la dimensión del reciclador en estos espacios iniciales de discusión y de construcción de la estrategia de responsabilidad extendida del productor. Hay varias preguntas más, así que les voy a pedir a los panelistas que sean breves en sus respuestas, por favor. Gracias. Solo una cosa fundamental cuando uno quiere armar un sistema con los recicladores incluidos: hacerles caso y no solo escucharlos, es decir, poner en práctica las cosas que dicen, porque al final, cuando pase del tiempo y lleguen al final de la meta con la construcción de esa política, se van a dar cuenta, oh, ¿y por qué no los escuchamos? Creo que en Chile fue súper interesante. Yo destaco a dos exdiputados, uno de derecha y otro de izquierda, como diríamos en Chile, como fue este chico, ay, se me olvidó el apellido, el del Bosque, y la Andrea Molina, que estaba por Pichilemu y esa Puchuncaví, por esa districción. Pero ellas, siendo, entendieron muy bien que había que escuchar a los recicladores, pero no solo para escucharlos, sino para aprender de ellos. Tienen que aprender de ellos detalles. Los compañeros de Bolivia los conozco muy bien, pero a través de la red LACRE hay 2 o 3 dirigentes nacionales que han ido madurando mucho su perspectiva y su visión. Y es decir, ellos tienen mucho que decir. Y a veces hay que escuchar a todos, escuchar a todos. Por ahí, Magdalena, porque veo que el reloj avanzó demasiado rápido. Sí, pero tenemos a muchos participantes todavía, así que no, si nos pasamos un poquito en el tiempo no es tan grave. Sí, pero sí, ya. Hay algunas preguntas directamente para Jorge relacionadas con la ley aquí en Chile hoy. Jorge, Cecilia pregunta si la ley fija, bueno, yo creo que Ezequiel también tiene mucha claridad sobre estos temas, entonces puede ser la pregunta para ambos. Si la ley fija objetivos de reducción o solo de recolección y valorización, ¿cómo es la estructura financiera? Hay algunas preguntas más, pero las puedo dejar para después. Sí, bueno, fundamentalmente establece metas de recolección y valorización, pero a través de las obligaciones asociadas sí le pide a los productores obligaciones de diseño para la reducción, pero no es, no hay una meta específica de reducir la producción, sino que de recolectar y valorizar. Y respecto al tema del fondo, ahí tenemos, bueno, también en la línea del documento de BET, ahí tenemos también un tema muy, muy complejo, porque
se establece por ley un fondo para el reciclaje que empezó a ser concursado el año 2018, pero que en términos de disposición de fondos, o sea, ahora lo puedo decir, pero no tengo problema, pero es vergonzoso porque, no sé, no me acuerdo con cuánto partió, 300 millones de pesos chilenos, no sé cuántos serán como con valor comparativo, pero con 300 millones de pesos no se financia ni una iniciativa en particular en una región grande. Entonces, el tema del financiamiento está siendo exclusivamente, o queda exclusivamente el tema a lo que inviertan los productores e importadores para financiar los sistemas de gestión. Y todo el resto de obligaciones asociadas que tengan que ver con educación, inclusión, con políticas de prevención, ahí queda un vacío donde el Estado debiese proveer los fondos necesarios a través de la política nacional, por ejemplo, que tenemos, que declara expresamente que su objetivo es prevenir la generación de residuos. Entonces, armónicamente, si bien no hay tanto énfasis en la ley, yo creo que el objetivo primero es la prevención, de acuerdo a la pirámide invertida en la jerarquía del manejo de los residuos. Magda, ¿puedo decir algo sobre eso? No, es que esta pregunta, conectándolo con lo que Jorge ha dicho, de recomendaciones de cómo hacer que la inclusión sea garantizada, ¿no? Entonces, una cosa es, claro, es presión desde la sociedad civil todo el tiempo. Creo que ustedes dos han bien dicho eso. No se puede tener la ley, como decía Jorge, no es suficiente. Pero mantener eso para que la regulamentación garantice la participación de todos los actores, como decía Ezequiel, de los recicladores y todos los otros que pueden también sumarse para influenciar que salgan líneas de financiación desde el gobierno para la formación de los recicladores y para la infraestructura. En Brasil eso pasó con el gobierno Lula y Dilma, y eso fue muy bueno, que se tenga eso. No quiere decir que con eso todo está resuelto, es que hay que presionar y tener punición, creo, Jorge, para que si los productores no hacen el pago y la contratación de los recicladores, cooperativas, asociaciones, que hagan punición para eso. Y la sociedad tiene que estar vigilante, monitorear para garantizar eso, creo. Sí, hay una pregunta en esa línea también más general que dice ¿cuáles son los actores llamados a liderar estos procesos? De alguna manera creo que eso se ha respondido a través de los que ustedes han comentado, pero no sé si quisieran hacer algún énfasis en particular. Hay muchas preguntas. No sé, en nuestro caso, como decía Ezequiel, tenemos un movimiento de recicladores bien fuerte. Entonces, ellos estaban en los 10 últimos años en Brasil, se tomó casi 20 años para aprobar la ley, y entonces ellos fueron clave en todo el proceso de construcción de propuestas, de acercarse de la relatoría, no sé si dicen así, de los responsables en el Congreso, y hacíamos reuniones, pero también lo que los recicladores nos llaman de técnicos, o ONGs y universidad en São Paulo, fue muy importante la participación de una gran universidad, de una maestra que sumaba en eso. Entonces, el conjunto de actores, y ahora que tenemos redes basura cero en América Latina, creo que son muy importantes sumarse con los movimientos de recicladores. Gracias, Beth. Hay una pregunta, son dos preguntas más o menos en la misma línea. Dice, ¿cómo establecer una realización gradual de la desaparición de la basura en la política pública? Eso también de alguna manera relacionado con lo que comentaba Jorge sobre el espíritu de la política, que es la pirámide, ¿no? Que es la reducción como primera acción. Melanie dice, a propósito de su pregunta, dice, muchas empresas están optando por bajo ciclaje como una solución estática, incluso por coprocesamiento en países como Ecuador, donde está permitido.
y esto para cumplir con metas de responsabilidad extendida del productor. Eso es una pregunta. No sé si hay alguna reflexión al respecto. ¿Cómo establecer una realización gradual de la desaparición de la basura en la política pública? Si me permite, muy corto, yo creo que ahí es fundamental no centrarse, uno planificar, no centrarse en la responsabilidad extendida solamente en el financiamiento del sistema de gestión, sino que también presionar por los sistemas de ecodiseño, por la potestad certificadora y de ecoetiquetado que tiene el Estado. Hay un primo hermano que ha tenido bastante buen resultado para otro objetivo, como por ejemplo son los sellos en los alimentos en Chile, altos en azúcar, altos en sodio, en fin. Nosotros tenemos que hacia políticas obligatorias de certificación y de ecodiseño en los productos para minimizar la generación de residuos y hacer realidad la economía circular. Entonces, eso es lo que yo podría decir desde mi experiencia. Obviamente hay que hacer muchas cosas más, pero presionar hacia eso, porque hay ONGs que hacen certificación de residuos cero, por ejemplo. Yo conozco una que es súper buena, y esos modelos ya están para transformarlo en políticas obligatorias. Lamentablemente la ley eso creo que queda todavía como una forma voluntaria, pero por ahí podría ser. Gracias, Jorge. Hay algunas preguntas en la línea de referencias bibliográficas para orientar y adaptar algunos procesos, y eso, bueno, son cuestiones que podemos abordar después. Perdón, Magda, el documento tiene algunas. Y el documento, cierto, tiene una bibliografía que también se los vamos a hacer llegar después de este seminario, el documento que presentó Beth. Así que ahí hay algunos elementos concretos que pueden ser de utilidad para algunos países, algunas personas que veo que están llevando algunos procesos en sus países y que tienen mucho interés en aquello. Hay una pregunta para Ezequiel. Dice, ¿cuál ha sido el grado de interés de los recicladores en Chile de hacerse parte de ese proceso y de qué manera el Estado ha incentivado esa participación? Bueno, creo que la primera pregunta está respondida. Los recicladores tienen una larga edad, trabajo en esta línea, pero es interesante la pregunta respecto de cómo los recicladores sienten que el Estado ha abierto esos espacios de participación, hasta dónde eso ha ocurrido. El Estado está haciendo la obligación nada más que tiene. Es decir, tiene que coordinar para que certificar a los recicladores a través de CENS. Es una obligación y eso está dentro de la política nacional de inclusión de los recicladores. Y aparte la ley lo mandata. Pero es decir, para ser súper transparente, creo que nosotros no hubiésemos hecho nada en estos 2 últimos años si no hubiese sido por la empresa privada. Es decir, la empresa privada ha comprendido algunos, muy mínimos, que la importancia y la exigencia que trae la ley de contar con la participación de los recicladores. Increíblemente, no tengo ningún pelo en la lengua en decirlo, en este gobierno hemos retrocedido el 2000% a todo lo que habíamos avanzado en los gobiernos anteriores de la presidenta Bachelet y del primer gobierno del presidente Piñera. Es decir, hemos tenido 2 ministras muy erráticas que no hacen lectura y quieren tomarse un tecito en la mañana de un desayuno con los recicladores, pero no quieren sentarse a hablar del sistema, de la participación y la necesidad que tiene el Estado de escuchar a un sector que también en el momento determinado va a ser clave cuando la ley REP entra en funcionamiento. Gracias, Ezequiel. Hay otra pregunta, no sé, Ezequiel, tal vez tú mismo, bueno, cualquiera de los tres, la verdad, que pudiera aportar con algún elemento. Dice, ¿cómo la REP atiende a la problemática de los residuos que no se pueden valorizar en el mercado actual? Dice, a propósito de Chile, entendiendo que en Chile existe muy poca industria que convierte el residuo en un nuevo material. Por ende, no todos los materiales serán valorizados, pero sí tendrán que ser retirados en los sistemas de retiro puerta a puerta.
Hay una cosa que es fundamental, es decir, estamos conscientes que no hay empresa e industria para valorizar y va a haber que recolectar. Pero Jorge, lo vi tanto en su presentación como en una de sus respuestas, insistir en un tema. El ecodiseño va a transformarse en la herramienta para estos cambios y para poder empezar a combatir. Porque, decir, también hay que ponerse creativo y empezar a innovar en el sentido productivo. Es decir, donde las empresas van a tener que... Yo no estoy hablando de innovación de crear robots, estoy hablando de innovación de crear las capacidades y las virtudes en los productos que las empresas coloquen en el mercado, productos que sean responsables y que no, porque no haya industrialización, no se puedan recuperar. Sí, y la red también expresamente, o sea, en los mensajes, lo que busca también de otra forma es generar esa industria y ese mercado que hoy día no existe. También apuesta porque la industria se genere y vamos a ver si eso se da en la realidad o no. Yo quería añadir, Magda, nosotros defendemos y continuamos a hacer presión porque todavía no se implementó de la manera que nosotros hicimos la apuesta que sería, ¿no? De la integración de los recicladores, su remuneración y también la construcción de una infraestructura en todo el país, y eso planteamos en el documento, en todos los países hay que, si la industria pone los embalajes en el mercado, tiene que responsabilizarse de recolectar eso y tener como que una infraestructura en todas las partes para que eso llegue a ser reciclado. Pero no se puede solo pensar que todo lo que quiera la industria poner en el mercado está bien, ¿no? Porque hay que restringir, como decía Jorge antes, que la prevención es eso, es la no generación. Y se discutir lo que es realmente necesario que se ponga como embalaje o como producto para que no se genere como que una industria para resolver como la industria de la despolución, ¿no? Para con la tecnología resolver todos los productos. No tienen que poner, por ejemplo, materiales mezclados, con mezcla de materiales, embalajes, perdón, con mezcla de materiales. Entonces, la sociedad, de nuevo, tiene que exigir que se cambie este patrón de producción y no encontrar soluciones desde la industria del reciclaje. Es lo que defendemos nosotros, ¿no? Como colectivo. Gracias, Beth. Hay una pregunta que tiene como otro carácter y creo que puede ser interesante su reflexión respecto de ella y también desde la experiencia que ustedes tienen. Dice, hay muchas ordenanzas de separación en fuente y recolección diferenciada que se han implementado en varias ciudades sin tener financiamiento y logística para ejecutarse. Muchos ciudadanos se desalientan y dejan de hacer el esfuerzo. ¿Cómo recuperar la confianza de la ciudadanía para garantizar su participación cuando sí se pueda ejecutar? Y a su vez conectarlos con recicladores y responsabilizar al municipio y los productores. La pregunta de Melanie. ¿De dónde es la persona? Ella es de Ecuador. Ecuador. La dejo abierta para cualquiera que quiera responder. A propósito de la confianza del ciudadano común para efectivamente hacerse parte del proceso, porque ocurre efectivamente en muchas partes de nuestro continente que se alienta a ciertos cambios culturales, pero en realidad no se generan las herramientas, ni los mecanismos, ni los contextos mínimos para que efectivamente el ciudadano pueda ejecutar esa intención. Entonces, creo que en esa dirección es la pregunta que ella hace. No sé si Jorge o Ezequiel van a hablar. Dale, Eli.
Muy breve, pero yo creo que por lo menos lo que me ha tocado conocer a mí, experiencias de pilotaje que se hacen entre empresas, recicladores, recicladoras, municipios acotadas que permiten ir construyendo modelos de gestión al respecto que construyen confianza. La trazabilidad, organismos certificadores de trazabilidad también es clave. Ahí el poder público me parece que es el único que lo puede hacer, o bien de alguna forma delegar debidamente. Sin confianza es imposible construir un sistema de este tipo. O sea, la confianza pública es base para cualquier tipo de gestión integral de residuos. Es difícil desde el punto de vista práctico dejar satisfecho a todo el mundo, pero lo lamentable es que justamente hay muchas experiencias que se llama, se invita a la comunidad, pero es como, voy a dar un ejemplo duro que a lo mejor no van a estar todos de acuerdo conmigo, pero el limpiado de las playas. Llegan, pero voy específicamente a los que se sacan la foto, porque limpian la playa. Pero después la playa en una hora más está de nuevo. ¿Cómo hacemos programas? Es decir, y la gente no la ordenamos y le enseñamos realmente cómo hacer una separación en origen. Yo acabo de estar esta semana en Vitacura por una reunión y justo era el día de reciclaje en el barrio a la empresa que iba a esa reunión. Una vergüenza ver las bolsas de separación, es decir, una comuna que se jacta de reciclaje, es decir, nada, es decir, plásticos mal distribuidos, los multicapas metidos, es decir, no. Tenemos que dar el ejemplo, debemos dar el ejemplo, es un desafío mayor. La colecta selectiva no es fácil, involucra con compromiso de todos los actores, desde la que hace el aseo, si en el alto, en una comunidad de alto nivel, la que hace el aseo, el que barre, el que compra primero, es decir, los dueños, es decir, todos. No sacamos nada con indicar a un personaje y gastar en publicidad tirando volantes que después entran igual al medio ambiente. Magda, ¿puedo? Sí. No, es que lo que vemos que es responsabilidad, no sé si eso se quedó claro o cómo lo ve en Chile, en otras partes, pero la responsabilidad por el orgánico es del gobierno. Así que hay que tener una infraestructura que cada uno asuma su responsabilidad de recolección del orgánico, el día, la fecha definida y el sistema todo, de cómo se va a poner eso delante de las casas o edificios. Los reciclables, la responsabilidad por la financiación, hay que frisar eso, enfatizar eso, es de los productores, los fabricantes, comercio, todos, y quién lo va a operar. Entonces, eso que decíamos son las cooperativas remuneradas, con condiciones, con infraestructura, y el rechazo también es responsabilidad de los productores y hay que pensar entonces si van a contratar para llevar los rellenos, contratar empresas como se hace en todas las partes, las empresas recolectan y llevar eso para el relleno. Entonces yo creo que para funcionar un programa, la población educarse y funcionar bien y actuar bien, mejor diciendo, hay que tener la infraestructura garantizada y responsable, porque si no, nos van a separar y no pasa el camión o se paran y otras cosas pueden ocurrir que no logre llegar en la cooperativa o en el sistema de compostaje en escala, ¿no? Entonces creo que el ciudadano es responsable, pero hay que tener este compromiso de un programa que
no, no falle, que la gente va a separar, porque eso sí va a empujar para detrás, ¿no? Porque uno empieza a separar y eso no es recolectado separadamente, no va para la ruta tecnológica adecuada, el ciudadano, la ciudadana va a desanimarse. Gracias, Beth. Tenemos varias preguntas más, pero algunos de nuestros panelistas tienen otros compromisos, así que vamos a tener que cerrar. Voy a terminar con una pregunta muy puntual en la que han insistido mucho. Ojalá que pudiéramos hacer una respuesta breve y además decir que hay alguna bibliografía al respecto que también podamos compartir. Preguntan que para las pilas y baterías, llantas y bolsas de polietileno, ¿qué modelos de gestión recomiendan? Y bueno, ya hay algunas experiencias en esa línea, pero no sé si hay algún comentario que hacer breve al respecto y luego vamos a tener que ir cerrando el seminario. Jorge, bueno, no sé si van a hablar ustedes. ¿Cómo? Las damas primero. Exacto, tendríamos que de repente ver pero no tengo mayor información como para decir con certidumbre cuál. En Brasil las llantas son responsabilidad, hay un acuerdo que se ha hecho con los que venden o hacen reparación de los autos. Llantas es esto, neumáticos, ¿no? Sí. Sí. Okay. Entonces, que tienen que recibir eso, toda la cadena que trabaja con eso tiene que recibir y después enviar destinar para las empresas que van a reciclar o reutilizar. Y eso funciona relativamente bien. Pilas y baterías es más problemático porque la ley permite que con un cierto grado de presencia de elementos tóxicos se puede poner mezclado con la basura y no se ha creado, aunque hay en la ley la responsabilidad de recibir eso separadamente, algunos puntos en algunas grandes ciudades, pero todavía falta avanzar en eso. Pero puede hacer de una manera que las tiendas que venden electroelectrónicos reciban teléfonos, electroelectrónicos y todo. Es una forma de implementar una infraestructura accesible para recibimiento y después destinación para tratamiento. Sí, bueno, no tenemos tiempo para dar más detalles, pero también en el caso del sistema que se está implementando en Chile, uno de los productos prioritarios son los neumáticos y ya ese es un producto donde ya hay una reglamentación definida y te la podemos compartir, Denise, que tú eres la persona que hizo esa pregunta. Y también esta es información pública. Eso puede tal vez dar algunas orientaciones respecto de qué cosas hacer y cuáles no, porque también ha tenido algunas críticas esa norma. Vamos a tener que, lamentablemente, ir cerrando. Tenemos un montón de participantes todavía en línea y muchas preguntas que quedaron por ahí. Espero que la mayoría hayan sido respondidas. Ustedes van a tener, como les digo, acceso a el documento central que dio pie para este espacio del seminario, que fue redactado por Beth y con aportes de muchas personas, y agradecer también entonces a Beth como autora del documento, agradecerle mucho a Jorge y a Ezequiel por su tiempo y por entregarnos toda su experiencia generosamente aquí en este espacio. Espero que haya sido de utilidad para todos quienes participaron. Y este va a ser un seminario que va a estar disponible en el canal de YouTube de Gaia, así que les vamos a enviar el enlace y ojalá lo puedan compartir con otros que puedan
tener interés en este tema que se nos viene muy, muy fuertemente en la región y que ya está instalado en algunos países como un gran tema de discusión y conversación. Así y si que... quieren, perdón, Sí. si quieren pueden escribirme también las preguntas. Muy bien, también podemos hacer eso. Algunas de las preguntas que quedaron en el aire, tenemos los contactos de ustedes, así que las podemos hacer llegar. Y bueno, lo dejo acá. Gracias de nuevo. Espero que estén todos muy bien y que nos volvamos a encontrar. Este es uno de varios seminarios que vamos a estar realizando durante este semestre en español. Y hay muchos en inglés también para quienes manejen el idioma que están disponibles en nuestro canal también. Y también les vamos a llegar a hacer ese enlace. Así que un abrazo a todos desde donde estén y hasta donde estén cada uno. Y gracias de nuevo.